Buenas tardes, somos del grupo conformado por Israel Galarraga, James King Galagua y Diego Solís. Nuestro proyecto de investigación es el consumo de marihuana y su relación con el rendimiento académico en estudiantes de medicina de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Lo que vamos a hacer en este video es a realizar el análisis estadístico y por lo cual utilizamos el programa EpiInfo. En el programa EpiInfo nosotros cruzamos 5 variables. Como podemos ver, aquí se encuentra la primera variable. En el primer análisis de variables se cruzó tanto la frecuencia de consumo de marihuana con el promedio actual, donde se obtuvieron los siguientes resultados. Podemos observar en la tabla 2x2 la frecuencia de cada variable, donde 20 estudiantes que consumen marihuana frecuentemente tienen buenas notas. Al contrario, solo una persona con consumo frecuente tiene malas notas. 67 estudiantes con consumo no frecuente obtuvieron buenas notas, mientras que 13 personas de consumo no frecuente obtuvieron malas calificaciones. En el proceso de interpretar las medidas de asociación y de significancia, obtuvimos lo siguiente. El odds ratio, como podemos observar en el video, tiene un valor de 3.88 y sus intervalos de confianza van desde 0.48 hasta 31.51. ¿Qué nos quiere decir estos intervalos de confianza? El valor superior a 1 en odds ratio indica que existe una asociación entre las dos variables. Por lo tanto, podríamos decir que al tener un valor de 3.88 existe relación entre la frecuencia de consumo de marihuana y las calificaciones. Sin embargo, los intervalos de confianza, al contener el 1 dentro de este intervalo, nos confirman que no hay significancia. Este dato lo podríamos corroborar con el chi cuadrado que tenemos en la esquina inferior derecha, el chi cuadrado corregido. Este chi cuadrado corregido se lo usa debido a que hay un valor en la tabla de 2x2 menor de 5, ya que la muestra es pequeña. El valor de chi cuadrado corregido es de 0.32, lo que indica que no es significativa la comparación de variables, ya que para que exista una significancia, el valor debe ser menor a 0.05. En este caso es 31. 31%, que nos quiere decir que existe 31% de probabilidad de que el evento sea producido por el azar. Esto es un número bastante alto, por lo que aceptamos la hipótesis nula. ¿Qué nos dice la hipótesis nula? Que la frecuencia del consumo de marihuana no está relacionada con el consumo de marihuana en estudiantes de medicina de la PUCE. En el segundo análisis estadístico, se cruzó la frecuencia del consumo de marihuana con el promedio del semestre anterior, donde después de pasarlos por el programa de EpiInfo se obtuvieron los siguientes resultados. En la tabla 2x2 podemos observar la frecuencia de cada variable, donde 19 estudiantes que consumen marihuana frecuentemente tuvieron buenas notas. Al contrario, solo 2 personas con consumo frecuente de marihuana obtuvieron malas notas en el semestre pasado. 73 estudiantes con consumo no frecuente obtuvieron buenas notas en el anterior semestre, mientras que 7 personas de consumo no frecuente también obtuvieron esas mismas malas calificaciones en el anterior semestre. En la interpretación de medidas de asociación y de significancia obtuvimos lo siguiente. El odds ratio en este caso tiene un valor de 0.91, con intervalos de confianza que van desde 0.17 hasta 4.75. El valor inferior, en este caso en odds ratio menor a 1, indica que no existe asociación alguna entre las dos variables. Por lo tanto, se dice que al tener este valor de 0.9, no existe asociación entre la frecuencia de consumo de marihuana y las calificaciones del semestre pasado. Esto se puede corroborar al tener un intervalo mayor a 1 dentro de estos valores. Igual nos dicen que no hay significancia, corroborado por el chi cuadrado. El chi cuadrado que usamos igualmente es el chi cuadrado corregido, debido a que hay un valor menor a 5 en la tabla de 2x2, ya que la muestra es pequeña. El valor de chi cuadrado corregido es de 1, lo que indica que existe un 100% de probabilidad de que esto sea producto del azar. Entonces, al tener este alto valor, aceptamos la hipótesis nula, que dice que la frecuencia del consumo de marihuana no está relacionada con el cambio en el promedio de notas del anterior semestre.
Ya. En la tercera comparación de variables, se cruzó la frecuencia del consumo de marihuana con estrés relacionado a notas, donde obtuvimos los siguientes resultados. En la tabla de 2x2 podemos observar la frecuencia de cada variable, donde 15 estudiantes que consumen marihuana frecuentemente no lo hacían por el estrés, mientras que 6 personas con ese mismo consumo frecuente sí lo hacían por ese estrés. 68 estudiantes con consumo no frecuente no lo consumen por estrés, mientras que 12 de consumo no frecuente sí lo hicieron por estrés. Dentro de las medidas de asociación y de significancia, obtuvimos lo siguiente. El odds ratio tiene un valor de 0.44 y sus intervalos de confianza van desde 0.14 hasta 1.57. El valor inferior a 1 en odds ratio indica que no existe una asociación entre las dos variables. Por lo tanto, se dice que al tener un valor de 0.44 ya mencionado, no existe asociación entre la frecuencia de consumo de marihuana y las calificaciones del semestre pasado. Además, los intervalos de confianza, al tener 1 dentro de su intervalo, nos indican que no hay significancia alguna. Este dato lo corroboramos con el chi cuadrado corregido. Usamos el chi cuadrado corregido debido a que la muestra es muy pequeña en comparación al universo. Este valor de chi cuadrado corregido es de 0.26. ¿Qué nos indica esto? Que existe un 26% de probabilidad de que sea un evento al azar. Por estas razones que aceptamos la hipótesis nula, que nos dice la frecuencia del consumo de marihuana no interviene en el estado de ánimo o estrés de un estudiante. En el cuarto análisis de variables, se cruzó la frecuencia de consumo de marihuana relacionada a la edad, divididas en personas adolescentes, es decir, de 17 a 21 años, y en personas adultas de 21 años en adelante, donde se obtuvieron los siguientes resultados. En la tabla de 2x2, observamos que la frecuencia de cada variable nos dice que 12 estudiantes adolescentes consumen marihuana frecuentemente, mientras que 60 estudiantes adolescentes no consumen marihuana frecuentemente. Igualmente, 6 estudiantes adultos consumen marihuana de manera frecuente, mientras que 9 estudiantes adultos consumen marihuana de manera no frecuente. Esto nos lleva a hacer la interpretación en medidas de asociación y de significancia, donde obtuvimos lo siguiente. El valor de odds ratio es de 0.3, con intervalos de confianza desde 0.089 hasta 1.1. Esto nos quiere decir que el valor inferior a 1, como es este caso, indica que no existe asociación entre la frecuencia de consumo de marihuana y la edad. Igualmente, los intervalos de confianza, al contener el número 1 dentro de sus intervalos, nos indican que no hay significancia. Este dato lo corroboramos con el chi cuadrado. Usamos el chi cuadrado corregido debido a que la muestra es muy pequeña en comparación al universo. El valor de chi cuadrado en este caso es de 0.9, lo que nos indica que hay una posibilidad del 9% de que este evento sea producto del azar. Este resultado nos hace aceptar la hipótesis nula, que nos dice que la frecuencia del consumo de marihuana no está relacionado con la edad. En nuestro quinto análisis de variable, se cruzó la frecuencia de consumo de marihuana con el nivel de carrera, es decir, se dividieron a las ciencias básicas y a las ciencias médicas, donde se obtuvieron los siguientes resultados. En la tabla 2x2 pudimos observar la frecuencia de cada variable, donde 6 estudiantes de ciencias básicas y 6 estudiantes de ciencias médicas tienen un consumo frecuente de marihuana, mientras que 47 estudiantes de ciencias básicas y 13 de ciencias médicas tienen un consumo no frecuente de marihuana. Llevado esto a las medidas de asociación y de significancia, obtuvimos lo siguiente. El odds ratio tiene un valor de 0.28, con intervalos de confianza desde 0.08 hasta 1. El valor inferior a 1, que en este caso es de 0.27, nos dice que no existe asociación entre la frecuencia de consumo de marihuana y el nivel de carrera. Al igual que el saber que el 1 se encuentra dentro del intervalo, nos indica que no hay significancia. Este dato lo corroboramos con el chi cuadrado. El chi cuadrado que usamos es el chi cuadrado corregido, debido a que la muestra es muy pequeña en comparación al universo. Este valor es de 0.9, lo que nos indica
que la hipótesis nula es la que debemos aceptar, que dice que la frecuencia del consumo de marihuana no está relacionada con el semestre que están cursando los estudiantes de medicina. Esto fue todo. Muchas gracias por atender a nuestro video.